¿Cómo están? Muy buenos días. Eso es lo que les iba a decir que sí íbamos a grabar o qué onda. ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra plática correspondiente esta semana. Bendiciones. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante porque quiero decirles y quiero hacerles saber que una de las formas más útiles que tenemos nosotros para el uso de nuestro equipo es precisamente durante el deporte, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte va a ser sumamente indispensable que ustedes la sepan utilizar, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito lo que yo he llamado el uso de los terahertz en las lesiones deportivas, y algo que lógicamente vamos a revolucionar un poquito este campo. Si ustedes analizan, hoy me da muchísimo gusto que mucha más gente esté haciendo deporte. Esto sin duda, pues, juega un papel muy importante para la salud. Ven, pero vamos a ver que el deporte, el ejercicio como tal, es una parte esencial en la vida y por supuesto en la salud, sobre todo cuando nosotros nos referimos a lo que llamamos salud integral, ¿verdad? Y este concepto pues viene desde siempre, ¿no? Sin embargo, ya de una forma sistematizada, de una forma mucho más filosófica y lógicamente educativa, pues nos la dio precisamente Aristóteles de Macedonia, ¿verdad? Cuando nos dijo precisamente en su corpus este, y en su cano, es que se me fue el nombre del corpus de su escrito en este momento, pero él decía que mens sana in corpore sano, o sea, una mente sana en un cuerpo sano y por supuesto viceversa. Quiere decir, y aquí lógicamente nos habla de esa integratividad que existe, ¿verdad? Esa parte integral que existe entre el cuerpo y por supuesto nuestra mente, nuestra salud mental. Y aquí es donde también nosotros tenemos que tomar mucha consideración. Quizás el problema que se tiene con el deporte es que hay que entender a qué nos referimos, porque nosotros vamos a catalogarlo en tres partes muy importantes. Una cosa va a ser la actividad física, otra cosa va a ser el ejercicio y otra mucho más importante va a ser el deporte. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el deporte como tal es un aspecto de alto riesgo, ¿verdad? Y que va a dejar aspectos, pues, de consecuencias, inclusive en contra de nuestra salud, ¿verdad? Entonces hay que entender que son cosas completamente diferentes. La actividad física es precisamente el desplazamiento natural que hace nuestro cuerpo a partir de sus ejes que tiene articulares, ¿verdad? Y que lógicamente esta actividad física tiene que ver con la parte esencial de la vida del ser humano, ¿no? Hoy, pues, esta actividad física se ha reducido al máximo inclusive, pero también déjenme decirles que por eso hay una como dicotomía, ¿no? Por un lado existe un grupo de personas que se está integrando más hacia el deporte, hacia el ejercicio, y por el otro lado tenemos el grupo de personas que sigue siendo completamente sedentario, ¿no? Imaginémonos que como parte esencial de la vida, el hombre paleolítico pues tenía que cargar la leña, tenía que cargar lógicamente un animal que cazó, pues todo eso le requería un esfuerzo físico donde el consumo de calorías y lógicamente la activación de muchos fenómenos que ocurren dentro de nuestro cuerpo cuando esto sucede es muy importante. Ahora la gente ya no quiere ni siquiera caminar. La gente lo que quiere es que si trae coche, dejarlo lo más cercano a la puerta de donde va a entrar, ¿verdad? Si ustedes lo revisan, los lugares más lejanos en un supermercado, pues siempre están vacíos. ¿Por qué? Porque la gente busca hacer la menor cantidad de actividad física. Cuando nosotros hacemos ejercicio, estamos hablando ya de un proceso sistematizado del movimiento, ¿sí? Que tiene nuestros ejes de rotación articulares, ¿sí? Con fines específicos para lograr objetivos particulares. Pero el deporte, pues lógicamente es esta acción del ejercicio físico, pero tiene un pequeño problema, que tiene fines competitivos, y ahí es donde llega a estar el problema. ¿Por qué? Porque al tener fines competitivos, pues desafortunadamente va a generar ese aspecto de llevar el esfuerzo físico al máximo, y ahí es donde se van a encontrar principalmente las lesiones. ¿Sí? Lógicamente que también esto viene un principio ya después de Platón que decía el más alto, el más fuerte, el más rápido, ¿no? O sea, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? El más alto, el más fuerte, el más rápido. Entonces, esta mentalidad con la que hemos crecido acerca de que esta parte competitiva
es muy importante, bueno, pues también nos ha llevado a que desafortunadamente el ejercicio se vuelva un problema bastante severo. En las semanas anteriores, en las semanas pasadas, las noticias pues fueron un poquito terribles, ¿verdad? Algunas personitas en el propio gimnasio, ¿verdad? Pues a consecuencia de un esfuerzo mayor, desafortunadamente, pues perdieron la vida. Entonces, y como esto yo siempre lo menciono y lo digo, ¿verdad? Yo hago la comparación. Platícame de algunos, háblame de 10 deportistas de alto rendimiento que hayan sido elite en su deporte y que sean ancianos en este momento, que sigan vivos tan solo, ¿no? Pues vamos a ver que realmente son muy pocos y la mayoría pues tiene problemas secundarios a su actividad física, desafortunadamente, ¿no? Pero realmente vamos a entender que la actividad física y cuando el ejercicio se hace de forma moderada, adecuada, ¿verdad? Pues tiene muchísima puntualidad de beneficio para nuestro cuerpo. Por ejemplo, sabemos que va a mejorar la salud cardiovascular porque el corazón se fortalece, el corazón va a activar el riego sanguíneo y lógicamente ese riego sanguíneo, esa actividad de riego sanguíneo va a quemar más calorías y va a generar mayor fuerza en el músculo cardíaco. El que se quemen más calorías, pues nos ayuda al control de peso y eso va a ser muy importante porque crea entonces un superávit calórico que va a ser la base para poder mantener un peso adecuado. Va a generar mayor fuerza y resistencia muscular, ya que lógicamente la fibra al estar expuesta lógicamente a un estrés, pues busca fortalecerse como un mecanismo de adaptación. Vamos a tener mayor flexibilidad, ¿verdad? Sobre todo cuando se practican, o se hacen prácticas, mejor dicho, ¿verdad? Que tienden mucho más a esta parte, como por ejemplo la gimnasia psicofísica, la yoga, ¿no? Etcétera. Hay mayor salud ósea, eso es muy importante saberlo, ¿no? La reabsorción ósea y lógicamente el remodelamiento óseo depende precisamente de la conductividad eléctrica que se genere y cada vez que nuestros huesos están entrando en presión, se genera una carga eléctrica porque nuestros huesos son materiales pizoeléctricos. ¿De acuerdo? Lógicamente que al tener mayor fortaleza, pues tenemos otros beneficios, mejor postura, mejor riesgo de enfermedades, sobre todo crónico-degenerativas. Se dice que al producirse una buena cantidad de endorfinas, ¿verdad? Y que lógicamente en la regulación de la fortaleza muscular y ósea, pues muchos dolores, sobre todo del tipo articular, del tipo muscular, pues van a verse beneficiados, ¿verdad? Pero también tenemos una gran ventaja en la salud mental. Tenemos una mayor reducción del estrés, ¿verdad? Porque lógicamente tenemos un punto de fuga para ello. Dormimos mejor, por consecuencia, mejora la función cognitiva y mejor irrigación sanguínea. Al estar lógicamente buscando coordinación, pues lógicamente que la función cognitiva va a mejorar. El estado de ánimo por la cantidad de endorfinas que se liberan mejora, aumenta la energía física y si tú estás viendo ciertos resultados, pues lógicamente que la autoestima mejora, ¿verdad? Tienes interacción social porque pues empiezas a platicar con gente diferente, empiezas a crear grupos, sí, que tienen pues propósitos afines, por ejemplo, ¿sí? Ahora, a largo plazo, o sea, cuando esto se hace a largo plazo, pues se sabe que el ejercicio moderado, pues puede generar mayor longevidad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se previenen enfermedades, sobre todo crónico-degenerativas, ¿no? Entonces se puede generar un envejecimiento mucho más sano, mucho más confortable, ¿no? La calidad de vida, pues lógicamente y como consecuencia, pues va a mejorar. Ahora bien, ¿por qué sucede todo esto? Bueno, es que nosotros sabemos que el ejercicio no solamente juega una actividad simplemente a nivel mecánico, ¿no? O sea, fortaleza muscular, fortaleza ósea, irrigación sanguínea a consecuencia del movimiento. Este movimiento, esta presión que hacen precisamente los músculos, ¿no? Al activarse la miocina, actina y todas las hormonas responsables del movimiento muscular, se sabe que van a también a liberar
actividad importante sobre ciertos genes. Tenemos algunos genes que se ha demostrado que se vuelven expuestos, ¿verdad? Se ven altamente expuestos, por lo tanto van a generar una cantidad muy importante de efectos sobre nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos el PGC1A, ¿verdad? O alfa, mejor dicho, que regula la formación de más mitocondrias, o es la que llamamos la biogénesis mitocondrial, con lo cual nuestros mitocondrias son más grandes y por lo tanto mayor cantidad de energía, por lo tanto mejor cantidad de captación de glucosa y mejorar lógicamente trastornos como la disfunción mitocondrial. Tenemos, por supuesto, la MPK, ¿no? Que es un gen que tiene que ver precisamente con la regulación del metabolismo energético, ¿verdad? Pero también, lógicamente, la oxidación, la captación de los sustratos energéticos, como es la glucosa y las grasas. Tenemos uno de los más importantes, que es el FTO, que se habla mucho de él, ¿verdad? Porque precisamente este gen interviene en reducir el porcentaje de grasa blanca en el cuerpo, lo cual es muy importante para la salud, ¿verdad? Tenemos el IGF-1, que es el factor de crecimiento similar a insulina 1, que va a intervenir precisamente en la liberación, ¿sí? De un factor de transcripción muy importante que es el mTOR, ¿sí? Y que tiene que ver con el crecimiento muscular. Tenemos las mioquinas, que son pues pequeños proteínas que van a activar la liberación de los procesos por los cuales nuestro músculo va a crecer, ¿no? Y va la regulación de procesos inflamatorios, que a final de cuentas nos van a ser parte esencial para esto, ¿no? Recordemos que estos procesos inflamatorios están mediados por ciertos reguladores, como es el caso de la interleuquina 6, ¿no? De la 12, de la 10, pero que también tiene su parte negativa, ¿no? Pero este proceso inflamatorio inicial es lo que va a generar como consecuencia que aumente el tejido muscular. Para nosotros realmente se ha demostrado una gran intensa actividad genética, ¿verdad? Hay muchísimos genes que se van a activar con esto al hacer ejercicio y que sabemos que se encuentran dormidos, ¿no? Este estudio fue muy importante, fue un Heritage, el famoso Heritage 35, ¿no? Que ellos evaluaron 6 índices genéticos, ¿no? Desde el más importante hasta el menos importante, de acuerdo precisamente al incremento del volumen oxígeno máximo. O sea, cada vez que nosotros estamos haciendo ejercicio, la cantidad de oxígeno se incrementa en el cuerpo. A eso le llamamos volumen de oxígeno máximo. Bueno, pues cuando el volumen de oxígeno máximo se activaba, nosotros, pues, bueno, en este estudio se empezó a evaluar una cantidad muy importante de muchos genes que combaten sobre todo enfermedades crónico-degenerativas, ¿verdad? A través de su expresión. Entonces vamos a ver que el ejercicio va mucho más allá solamente de la parte física. Estamos hablando también de la parte genética. Pero el ejercicio, como dijimos, tiene una paradoja, porque si bien es cierto que el ejercicio tiene mucho beneficio para el cuerpo humano, pues vamos a ver que también genera una cantidad muy importante de riesgos potenciales para la salud. Primero y empezando por las lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Lógicamente que también puede generar problemas cardiovasculares, la presión arterial puede aumentar. Nos enfrentamos a que si existe una mala preparación, pues va a haber problemas como deshidratación, fatiga extrema, inclusive problemas de orden de deficiencia de serotonina, lo que puede llevarnos a una vigorexia, por ejemplo, ¿no? Runorexia, o sea, hay gente que le gusta, este, que está obsesionada, por ejemplo, por correr, por caminar, ¿no? Lógicamente, rabdomioliosis, una destrucción del músculo, ¿verdad? Porque no está preparado para eso. Sobreenvejecimiento, problemas cardíacos, alteraciones del sistema inmunológico, ¿verdad? Y es que, lógicamente, lo dije, el problema es cuando esto se empieza a volver competitivo, porque se lleva el esfuerzo físico al máximo. Ese es el problema. Ahora, tenemos otra paradoja muy importante. Nosotros sabemos que entre mayor cantidad de energía se produzca, ¿verdad? Pues el cuerpo va a tener más energía para sus funciones. Entonces, si hay una demanda específica a través del ejercicio de energía, pues la célula tiene que producir esa energía que se está demandando.
El punto es que cada vez que se produce energía, también nosotros tenemos que saber que se está produciendo peróxido de hidrógeno. Entonces, más energía a nivel celular es verdad, más consumo de sustratos energéticos, pero también mayor cantidad de estrés oxidativo, de agentes oxidantes, ¿verdad? Vamos a ver que precisamente aquí nosotros lo podemos ver, si me lo permiten, ¿verdad? Que tenemos como el metabolismo, como nuestras mitocondrias, en este proceso de producción de energía, se está produciendo una cantidad muy importante de peróxido de hidrógeno, que es lo que estoy señalando, que es un agente oxidante bastante severo. Por eso es que precisamente se habla de esta paradoja, ¿sí? Más ejercicio, más estrés oxidativo. Por eso es que cuando el paciente, el deportista de alto rendimiento, que llevó su cuerpo a un extremo bastante crítico, ¿verdad? Pues lógicamente cuando acaba su vida útil, cuando acaba su vida profesional, ¿sí? Pues desafortunadamente vienen muchísimas consecuencias, muchísimas consecuencias. Vea usted, es un Mohamed Ali que todavía lo podemos encontrar ahí, ¿verdad? Ahí lo podemos encontrar vivo, pero pues con un Parkinson terrible, que un Parkinson que desarrolló, sí, hace bastante tiempo. Entonces, también eso es muy importante. Aquí podemos encontrar otro artículo muy importante que nos va a hablar del ejercicio físico y el estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos. Más actividad física, más energía, más radicales libres. ¿Sí? Para nosotros siempre, en el caso de lo que nosotros hacemos, que es la nutrigenética, para nosotros buscar tener objetivos básicos siempre va a ser muy importante. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando hacemos apoyo, sí, nutrigenético a las personas que hacen ejercicio? Siempre mantenerle una hidratación adecuada y un control de electrolitos, porque de esto depende la energía celular. Claro, podemos darle ayuda ergogénica, algo que le ayude a preparar el cuerpo a que tenga ese rendimiento, que se reduzca el tiempo de recuperación física, y eso lo podemos hacer también a través de la nutrición, pero también a través, lógicamente, de la rehabilitación, disminución de fatiga física y de agujetas, ¿verdad? Apoyo a la hipertrofia muscular, o sea, que aumente la masa muscular y una adecuada adecuación digestiva. Esta parte es mucho, muy importante, mucho, muy importante. ¿De acuerdo? Ustedes no saben la cantidad de personas que tienen alteraciones intestinales y que por lo tanto tienen menos rendimiento físico y mayor desgaste muscular, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tienen un sobreesfuerzo interno por alteraciones digestivas. Esta parte es mucho, muy importante revisarla. Ahora bien, lo que a nosotros más nos importa son las lesiones deportivas, también buscando un control a partir, lógicamente, de todo un tratamiento integral, ¿sí? Las lesiones deportivas generalmente ocurren durante la práctica o durante la práctica de la actividad deportiva, ¿verdad? Desafortunadamente, tiene que ver mucho con el estilo de la práctica que se está realizando. Tenemos dos tipos de lesiones deportivas, ¿no? Las lesiones deportivas agudas, que son las que sucedieron en el momento, las que van a tener el problema en el momento, ¿verdad? Y tenemos las lesiones deportivas crónicas, que precisamente son todas las secuelas que se mantienen, ¿verdad? A través de estas iniciales que se hicieron, ¿verdad? Las lesiones deportivas generalmente van a ser a nivel muscular, a nivel articular y por supuesto en toda la periferia de elementos que los constituyen, ligamentos, tendones, etcétera, ¿no? Y pueden ir desde contusiones, ¿verdad? El golpe a nivel muscular, luxaciones, ¿verdad? Fallos precisamente en el movimiento articular, lesiones musculares como un desgarro, un tirón, un calambre, los esguinces, ¿verdad? Que son precisamente pequeñas fallas en la rotación que se está haciendo, y lo cual genera un daño en la articulación, ¿sí? Y por supuesto las contracturas. Ahora bien, una lesión deportiva, ¿qué pronóstico puede tener? Bueno, pues va a depender, lógicamente, uno.
de la causa que lo generó y segundo, del daño estructural que esté teniendo. Y esto lógicamente se tiene que revisar a partir de la consulta fisioterapéutica principalmente en todo caso con el ortopedista, ¿verdad? El médico ortopedista va a poder analizar y lógicamente generar un pronóstico. El problema de la lesión deportiva es que sabemos que el principal problema que va a generar, pues es la limitación, ¿verdad? Una persona que tiene una lesión deportiva, pues se va a limitar en su actividad, amén de que lógicamente los síntomas, pues pueden mermar su vida cotidiana, ¿sí? Que pueden empezar desde algo muy severo e ir mejorando o viceversa, ¿sí? Que pueden empezar con algo no tan severo, pero que se va agravando con el tiempo. ¿Sí? Lógicamente que el dolor, la inflamación, la ruptura de vasos sanguíneos provocando moretones, hematomas, ¿sí? Esa sensación de dolor al contacto, ¿sí? O bien la pérdida del movimiento adecuado, del movimiento completo, principalmente de la articulación, pues es lo que vamos a revisar nosotros como parte de esos síntomas, ¿no? Para poder evaluar verdaderamente qué tan mal va a estar una lesión, pues lógicamente no hay nadie mejor que el médico o el encargado de la rehabilitación. ¿Cómo? Pues radiografía, que sería lo más rápido, lo más sencillo, una tomografía computarizada, que sería mucho más precisa, y si esto no fuese contundente, pues una resonancia magnética, ¿no? Una densitometría ósea, elementos para estar evaluando los tendones, etcétera. O sea, habría que revisar lógicamente a profundidad qué tan mal puede estar una lesión. Y esto es muy importante mencionarlo, porque a veces la gente piensa que no es necesario, ya se compondrá. Pero nosotros no sabemos que si no queda bien ajustado el problema, bueno, pues puede provocar procesos secundarios como una artritis, por ejemplo, ¿no? O que es muy común, ¿no? Una artritis traumática, una artritis que se va a generar a consecuencia precisamente de un esguince, ¿sí? De una torcedura que se hizo años antes, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. ¿Por qué nos podemos lesionar? Bueno, generalmente tiene que ver por dos cosas que es importante. La lesión deportiva, como todo accidente que nos puede ocurrir, es por dos causas principales. Una, que es falta de precaución, y la otra es exceso de confianza. Todo accidente va a tener estos dos principios, ¿verdad? Falta de precaución y exceso de confianza. Por eso vamos a ver que los principales accidentes se dan en estas medidas. Uno, por falta de entrenamiento. Ahí hay exceso de confianza, ¿no? Fatiga muscular, exceso de confianza y por supuesto ahí también interviene, ¿verdad? El que no estemos al pendiente de nuestros límites, ¿no? Desequilibrio entre los músculos agonistas y antagonistas. Hay un músculo, ¿verdad? Que lógicamente tiene su antagonista y si nosotros tenemos que movernos en una rotación adecuada, ¿sí? Por ejemplo, algo que es muy común, y no estoy hablando solamente del deporte, estoy hablando de cualquier persona. Tú cuando te levantas de una silla, cuando te levantas de tu cama, lo primero que haces precisamente es el movimiento del torso, ¿verdad? Y ya después, pues mueves las rodillas, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver que muchas veces ese movimiento pues no es el más adecuado, ¿verdad? Esos son grandes problemas de no comprender los ejes de nuestro cuerpo. Lógicamente la edad, o sea, mucha gente ya no está en edad de hacer cosas como las hacía antes, ¿no? Las condiciones climatológicas, cuando hace frío los golpes duelen más, ¿no? Las condiciones ambientales, o sea, si el terreno no es un terreno adecuado, ¿verdad? Si es poco uniforme, pues es mucho más común que podamos tener ese tipo de problemas, ¿sí? Los tiempos de reacción, la rapidez con la que se hace una ejecución de un movimiento, ¿no? Las diferentes
tipos de entrenamiento que hay, el que puedas tener contacto contra otros jugadores, ¿no? Los ritmos incorrectos de la práctica, los programas de entrenamiento, que ahí es donde falla la mayor cantidad de gente, ¿no? Los programas de entrenamiento que no son los adecuados, ¿no? Una alimentación incorrecta o un descanso no adecuado. Todos esos son riesgos. Ahora, ¿todo esto se puede prevenir? Bueno, pues lógicamente que un accidente tiene cierto grado de prevención como cualquier cosa, pero lógicamente, o si no, no fueran accidentes, ¿verdad? Pero sabemos que si tenemos un calentamiento adecuado, una alimentación correcta, una hidratación correcta, si utilizamos los materiales propios para cada actividad en forma correcta, ¿verdad? Si el calzado, si la ropa es la correcta, bueno, pues quizás el riesgo pueda mermarse, ¿verdad? Pueda mermarse, ¿sí? Los tratamientos para las lesiones deportivas siempre van a ser, primero y antes que nada, la rehabilitación. La rehabilitación, ¿verdad? A través de la fisioterapia y posteriormente, lógicamente, procesos más complejos, como pudiera ser una cirugía, dependiendo, lógicamente, de la gravedad de cada caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también sabemos que desafortunadamente tiene que haber una intervención integral, porque desafortunadamente eso es lo que sucede en el grueso de las personas, que no tienen una intervención integral. No hay una nutrición específica, no hay lógicamente elementos adecuados de rehabilitación y todo esto pues juega lógicamente aspectos importantes que pueden conducir a que una lesión, ¿verdad?, se vuelva un aspecto de orden crónico, desafortunadamente, y entonces va a ser más limitante. Para nosotros, yo particularmente estoy convencido que una de las mejores cosas que podemos tener como parte de la rehabilitación, sin demeritar el trabajo de un profesional, por supuesto, mm, son nuestros equipos. Sin demeritar el trabajo de un profesional, por supuesto, ¿no? Porque también, lógicamente, hay muchas cosas que donde hay que hacer maniobras. Hay que hacer maniobras, lógicamente, de recuperación. Pero yo creo y estoy convencido que el uso de los terahercios, ¿verdad? De nuestro equipo, que es un equipo que trabaja con una tecnología híbrida, y aquí es donde quiero entrar mucho en referencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros hablamos de las grandes propiedades que tiene nuestro equipo a través de la emisión de infrarrojo lejano, particularmente el rango de los terahertz, no tenemos que dejar atrás que el equipo también trabaja con una tecnología híbrida, que quiere decir con una calor, con una hipertermia profunda. ¿De acuerdo? Y esto juega un papel muy importante en esta parte. Pero bueno, para todos aquellos que no, que han entrado por primera vez, vamos a hacer un recorrido rápido acerca de lo que estamos hablando. De todo el espectro lumínico que llega de nuestro astro rey, uno de los más importantes, porque es una longitud de onda bastante grande, es el infrarrojo, como ustedes lo pueden ver. Vean ustedes el espectro visible, ¿no? El espectro visible, pues es bien pobre, ¿no? Comparado con infrarrojo. Por eso es que el infrarrojo, para su estudio, inclusive se divide en tres partes, ¿no? De acuerdo a las bandas, ¿no? A la banda, dice infrarrojo A, B, C. Pero nosotros, para la medicina, con fines prácticos en medicina, nosotros simplemente ocupamos dos categorías, ¿no? Claro, de acuerdo a la longitud de onda de la banda, ¿sí? Que le llamamos el infrarrojo cercano o proximal y el infrarrojo lejano o distal. A lo largo de los años, el infrarrojo cercano o proximal, pues es el que más ha prevalecido, ¿verdad? En el uso y, lógicamente, de apoyo a la vida cotidiana del ser humano. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí una pequeña lucecita, ¿verdad? Que está parpadeando en mi mouse. Pues esta lucecita es precisamente un infrarrojo cercano, ¿no? Cada vez que ustedes, por ejemplo, apuntamos con un apuntador láser como lo simula aquí en la computadora esto, bueno, pues este es un infrarrojo cercano o proximal. Esas lámparas con filamentos de tungsteno, esas lámparas rojas que se utilizan mucho en la rehabilitación, ese es infrarrojo cercano proximal y que es muy interesante, muy interesante.
Siempre lo digo, pareceré yo repetitivo, pero es que quiero aclararlo, ¿no? Jamás vamos a estar en contra del infrarrojo cercano. Simplemente vemos sus beneficios, ¿verdad? Y los recibimos, lógicamente, que con la autoridad que debe de ser. Quizás el único limitante que tiene el infrarrojo cercano o proximal es que la penetración sobre nuestro cuerpo pues es muy limitada, es de un centímetro, ¿verdad? El infrarrojo lejano o distal pues se dice que se puede, un favorzote, me cierran sus micrófonos, por favor. Muchas gracias, gracias, gracias. Es que luego si ustedes están hablando, pues el micrófono se abre porque dice la computadora que están hablando, ¿no? Entonces es importante que los escuchemos. Bueno, entonces es muy importante saber que el infrarrojo lejano o distal, la ventaja, la gran ventaja terapéutica que tiene es que puede llegar de 6 a 8 centímetros después de la piel, ¿de acuerdo? Pero en los últimos 50 años se ha demostrado que aquí, pegadito a la microonda, por eso dicen que es el extremo del infrarrojo, ¿verdad? Aquí pegadito a las microondas se descubrió una banda que se llama así, terahercios. Los terahercios tienen sus propias particularidades. Por ejemplo, su rango de su longitud de onda tiene una vibración muy cercana a lo como están vibrando nuestras células. Por eso tenemos gran afectación sobre su estímulo. ¿De acuerdo? Puede penetrar hasta 10 centímetros después de la piel. Esto es muy interesante porque hoy por hoy se están utilizando tecnologías como lo que se llama termografía por terahercios, ¿sí? Que es sacar imágenes del cuerpo como si fuera una radiografía, pero con muchas otras más ventajas. ¿Por qué? Pues porque es mucho más definida la imagen que lo que es unos rayos X. Yo siempre les digo allá a los muchachos, allá en el equipo, yo estoy convencido que los rayos X en unos años van a desaparecer, porque son muy caros, porque son costosos, porque se necesita mucha tecnología y son dañinos. Yo, en cambio, los terahercios, que son más precisos, que son más puntuales, al contrario, generan efectividad y funcionalidad sobre nuestro cuerpo. Entonces, así podríamos decir nosotros que es una gran diferencia. Los terahercios tienen grandes beneficios. Ahora, el terahercio, ¿por qué tiene una gran definición? Ah, porque fíjense que el terahercio en sí, el infrarrojo en general, ¿no? Pero los terahercios en particular se difunden muy bien en agua, o sea, se transmite la onda muy bien en agua. Y nuestro cuerpo 70% es agua. Entonces vamos a ver que cuando nosotros lo aplicamos con el fin que nosotros queramos, sabemos que va a tener una muy buena penetración al cuerpo, ¿de acuerdo? Por ese medio de difusión tan importante que se tiene, que es precisamente el agua. Ahora, vamos a entender que es cierto, el infrarrojo tiene grandes ventajas, pero nosotros vamos a apelar a que nuestro equipo tiene una actividad híbrida. Sí, claro, por un lado, sí, la estimulación va a ser a nivel celular, a nivel de nuestro cuerpo, por el fenómeno lumínico de los terahercios, pero por otro lado, el fenómeno térmico, el calor profundo. Estos dos fenómenos de la hipertermia y por supuesto del infrarrojo, pues se conocen desde hace muchísimo tiempo y están muy bien validadas científicamente. Aquí es que a alguien se le ocurrió ponerlo junto y esta sinergia es lo que verdaderamente para nosotros es muy importante. Yo particularmente, su servidor, ¿verdad? Describo algunos fenómenos que van a estar ocurriendo en nuestro cuerpo por la aplicación de nuestro equipo a consecuencia, ¿sí? Del estímulo híbrido que se está generando, ¿verdad? Fenómenos como cuál, sí, un aumento en la temperatura del tejido, y eso es muy importante. Dos, un aumento en la síntesis de proteína de shock térmico. Aquí es donde recae, aunque ustedes no lo crean, uno de los grandes pesos de por qué existe una respuesta de curación, ¿sí? Por parte de nuestro cuerpo. Efectos sobre el potencial de membrana celular, equilibrio del sistema nervioso autónomo, aumento en la liberación de células madre, activación de los factores de transcripción NRF1 y NRF2 y una activación del fenómeno pirroeléctrico. Esto es mucho, mucho, muy importante. Entonces, sabemos que muy bien, los terahercios se absorben muy bien en agua y se difunden, ¿verdad?
Por eso pueden llegar a una penetración mucho más alta, ¿sí? Que el infrarrojo lejano común, por lo menos un par de centímetros, pero un par de centímetros, ¿sí? Pues a nivel terapéutico puede ser muy útil. Y nosotros sabemos que el calor ha jugado un papel muy importante en la historia de la humanidad, en el ámbito de la salud. No existe una medicina tradicional donde el calor no juegue un papel sustancial. Aquí en nuestro país, pues tenemos cataplasmas, tenemos fomentos, tenemos los baños de temazcal, por ejemplo, ¿no? Sí, que hoy sabemos que no son exclusivos de nuestro país. Sabemos que en muchas latitudes, incluyendo lugares tan lejanos como puede ser Rusia, pues encontramos unos baños de tipo temazcal, ¿no? Muy interesantes que se practicaban en la antigüedad. Pero uno de los más comunes o más difundidos hoy en la actualidad puede ser, por ejemplo, lo que practica la medicina tradicional china, ¿verdad? A través de eso que ustedes están viendo, que en términos comunes le llamamos moxibustión, ¿no? Su término correcto es el cauchiu. Cuando se hace cauchiu, precisamente, esta parte va a tener un efecto positivo, ¿de acuerdo? Y es que hay un fenómeno muy importante que no logramos todavía entender. Todavía no logramos entender. ¿Por qué? Miren, este fenómeno se conoce como el fenómeno viscerocutáneo. Viscerocutáneo. No lo vamos a poder entender del todo porque nadie lo ha podido entender. Por ejemplo, cuando se hace o se coloca algún elemento por la vía percutánea, o sea, por la piel, me refiero por la piel, pues esa sustancia, esa cremita, ese ungüento, esa pomada, se va a absorber por los vasos, ¿verdad? Por los capilares, se va a absorber, se va a distribuir por los vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos lo van a conducir a los grandes vasos, a las venas, a las arterias y se va a distribuir en todo el cuerpo. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Yo recuerdo hace muchos años cuando trabajaba en un laboratorio médico, ¿verdad? Éramos visitadores médicos hace muchísimos años. Un amigo me decía esto, un compañero decía esto, yo le decía, no es verdad. Dice, claro, si tú tienes un problema en la mano derecha y te colocas la pomada en la mano izquierda, la sustancia va a llegar hasta la otra mano. Yo le decía, no es verdad, pero así funciona la circulación. Decía, sí, pero no es verdad. Yo te, pa- te- vamos a hacer la prueba, ¿no? Algo que tengas en la mano derecha, ponte la pomada en la mano izquierda y vas a ver que no es cierto, ¿sí? Es más, si tú tienes un golpe, una torcedura, un dolor aquí y te pones la pomadita en otro lado, esto no mejora. ¿Por qué? Porque Michel Pistor, un médico, ¿verdad? Él se dio cuenta que cuando algo se introducía en la piel, lo primero que tenía beneficio era la zona profunda de donde se colocaba la sustancia. No se entiende por qué. Esto a él le llamó efecto viscerocutáneo. Por eso es que un cataplasma funciona. Por eso es que un fomento funciona, por el efecto viscerocutáneo. Ahora, ¿cómo se logra esto? No lo entendemos del todo, ¿eh? Por eso ahí nace una técnica que ustedes conocen o que han escuchado como la mesoterapia. Es una técnica médica o también, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ay, de los hermanos UNEC, se me fue, terapia neural, la terapia neural, ¿no? Donde se colocan pequeñas porciones de medicamento en una zona y el órgano, el tejido profundo es el que se ve beneficiado. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que llega esa sustancia directamente a la zona profunda si antes tendría que haber sido absorbido por los vasos capilares y llevado al torrente sanguíneo? Bueno, no lo entendemos. ¿De acuerdo? Pero esto mismo sucede cuando aplicamos el calor, ¿sí? Quizás una de las respuestas más importantes ahora que se está usando mucho el typing, o sea, aplicarse cinta. Ustedes han visto gente que está en rehabilitación que se pone una cinta, ¿verdad? De colores.
Se sabe que ellos tienen mucho la participación de nanorreceptores cutáneos que quizás sean los que están interviniendo como mensaje de estímulo a la parte profunda del cuerpo. Sí, claro, es muy interesante todo esto. Entonces, cuando nosotros aplicamos un estímulo térmico sobre la piel o radiónico sobre la piel, o los dos, como lo estamos haciendo nosotros, ¿sí? Este calor profundo y su estímulo quizás en los nanorreceptores de la piel estén interviniendo para que la parte profunda tenga un beneficio, tenga un estímulo. Claro, estoy ahorita en este momento simple y sencillamente imaginándolo, en verdad habría que demostrarlo, pero, pero lo que estamos generando es evidencia, o sea, no lo podemos demostrar la vía fisiológica, pero la evidencia no lo dice, ¿no? Ahora bien, no fue sino el doctor Satsamura en el 2015 que él se da cuenta de algo muy importante. El doctor Satsamura dice, miren, los órganos enfermos están más fríos que el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque lógicamente, al estar funcionando menos, al tener disfunción el órgano, el tejido, pues hay menos energía. Y si hay menos energía, una de las energías constantes que el cuerpo debe de tener es la temperatura. Entonces se va a ver afectado. ¿Me explico? Por supuesto que se va a ver afectado. ¿Sí? Eso es lo que nos dio Satsamura. Ahora, Satsamura se da cuenta que puede haber beneficios para el tejido a través de la transferencia de calor, pues porque al final de cuentas somos seres termodinámicos, nuestra biología es termodinámica y la transferencia de calor juega un papel muy importante también en la producción de energía celular. O sea, la célula la puede ocupar. La célula no tiene ni idea cómo es un ser superviviente impresionante. ¿Sí? Yo pongo mucho el ejemplo. Si tú tienes frío, basta y sobra con que estés frotando tus manos entran en calor, se las puedes mover mejor, hay más energía por transferencia de calor. Sí, les he platicado mucho cómo antiguamente los hospitales tenían un solarium, sacaban al paciente al sol, ¿sí? Y tenían una mejor recuperación. Ahora ya no existen, ¿no? Porque no hay tiempo para eso. La demanda, lógicamente, es tan grande, pues que no hay tiempo para eso. Pero, pues todavía quien conserva un solarium es ahí el hospital bueno, aquí en México, que yo conozco, a lo mejor hay más, ¿verdad? Pero el que yo conozco bien, que es el de ahí del Niño Poblano, ¿no? Allá en Puebla, ¿sí? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Ojalá los se puedan seguir ocupando. Pero eso es muy importante, cómo el calor va a jugar un papel muy importante, primero y antes que nada, ¿sí? En la transmisión de energía útil para la funcionalidad de la célula, que da como resultado, ¿sí? Que pueda tener mayor actividad, mayor funcionalidad. Por eso la termoterapia ha sido una de las eh, estímulos más importantes en la recuperación del ámbito deportivo. ¿De acuerdo? La termoterapia. Y aquí nosotros tenemos ese estímulo por las dos vías, tanto por la vía del infrarrojo lejano, o sea, los terahercios, y por otro lado la vía del infrarrojo, perdón, de la diatermia profunda. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver como la hipertermia, la cantidad de calor intenso, tiene una buena referencia en el tratamiento de tendinopatías, ¿verdad? Ocasionadas en su mayoría por problemas de orden deportivo, ¿sí? Miren, la hipertermia en atletas de élite durante la competición, importancia en su control para la salud. Yo ahorita voy a empezar a implementar con mis pacientes deportistas. Yo trabajo mucho con pacientes deportistas de alto rendimiento, particularmente con este boxeadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la aplicación de terahercios antes del entrenamiento, ¿verdad? Mejora la capacidad, ¿verdad? La flexibilidad, ¿sí? Mejora, es como hoy le llaman un pre-work, ¿no? O sea, algo previo para tener energía. Hoy se sabe eso.
Miren, nosotros vimos hace ratito que se activaba una cosa que llamamos proteínas de shock térmico. Las proteínas de shock térmico son unas proteínas que se producen cuando hay estrés calórico o cuando hay estrés radiónico, ¿sí? O sea, un calor intenso o una radiación intensa. La célula se puede morir, pero no se quiere morir. Entonces, para poderse proteger, se sobreexpresa. Esa sobreexpresión lo hace liberando estas sustancias que se llaman proteínas de shock térmico. Esta proteína de shock térmico activa una cantidad impresionante de mecanismos. No sé, ya no los puse aquí, yo creo que por falta de tiempo, pero déjenme decirles que la proteína de shock térmico está altamente, altamente vinculada, ¿sí? Que ver si aquí la tengo. Mm, mm, mm. Ah, caray. En este otro, sí, aquí está. Esto es importantísimo, importantísimo, porque esta es la respuesta por lo cual muchas cosas en la medicina alternativa funcionan. ¿Por qué? Porque precisamente la liberación de proteína de shock térmico es, se está estudiando mucho en la actualidad, mucho en la actualidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también se liberan las proteínas shock térmico bajo otras circunstancias. Por ejemplo, el ayuno. El ayuno se ha demostrado que libera proteína shock térmico porque el cuerpo al entrar en estrés busca protegerse. Las proteínas de shock térmico son unas proteínas que llamamos proteínas de adhesión. Si se dieron cuenta, una de las más importantes es la 70 y la 104. Estas proteínas se pegan, ¿sí?, al tejido que se está degradando, al tejido que se está dañando, detienen esa degradación y ayudan a su regeneración, ayudan a su reparación. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la proteína de shock térmico. Por eso se han utilizado muy bien en cáncer, en Alzheimer. Miren, se dice promueve la síntesis de colágeno. De hecho, hay una técnica que es la diatermia profunda, que se utiliza mucho para las arrugas, por ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan, hace unos años en la televisión había de esos productos que se venden en la noche, ¿no? Creo que ya tienen su propio canal para no molestar a la gente en la noche, pero antes eran los programas del nocturno, se vendía mucho precisamente unos equipos de diatermia para las arrugas. ¿Funcionan? Sí, claro. Nosotros lo utilizamos mucho en la medicina estética, ¿no? Aceleran los procesos de cicatrización, mejora la respuesta inflamatoria, mejora la respuesta inmunológica, mejora la formación, la liberación de antioxidantes, porque liberan los factores de transcripción, que no son los factores de transcripción NRF2. Mejora la sensibilidad a la insulina. Entonces, imagínate, mejor sensibilidad a insulina, más consumo de glucosa, entonces el paciente deportista tiene más ejercicio, bueno, más energía, ¿verdad? Los procesos de autofagia, la apoptosis celular, la formación de ateromas. Realmente la producción de proteína de shock térmico hoy por hoy, pues es uno de los elementos que más se están estudiando, inclusive, ¿sí? Como marcadores para ciertas enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando hay ciertas enfermedades como el daño renal, se liberan proteínas de térmico para tratar de, pues, de proteger, de curar. Pero entonces vemos que hay proteína de shock térmico, HCP70, y sabemos que hay daño renal, por ejemplo. Bueno, pues las proteínas shock térmicos son muy importantes a nivel del músculo esquelético durante el ejercicio físico, mejoran su reparación. Entonces, imagina lo importante que estamos haciendo con esto. ¿De acuerdo? Aquí vemos proteínas de estrés, o sea, proteínas de shock térmico, que es recuerden que se producen por estrés este, calórico o estrés radiónico, ¿verdad? Y sus beneficios en el ejercicio físico. Les decía cómo puede mejorar no solamente lesiones, sino preparar al músculo para que tenga una mejor actividad.
¿no? Ahora, termografía infrarroja en el deporte. Se ha demostrado que precisamente la aplicación de infrarrojo en el deporte, ¿sí? Juega un papel muy importante en la rehabilitación, en la prevención, lógicamente, de las lesiones. Por eso no necesitamos que la persona esté dañada, que tenga un problema para que se esté aplicando el infrarrojo. ¿De acuerdo? Mira, lámpara infrarroja de base de LEDs para tratamientos musculoesqueletos en pacientes con secuelas post-pandemia, ¿no? Sabemos que desafortunadamente uno de los problemas que más generó la pandemia fueron problemas musculoesqueléticos, especialmente musculares, ¿no? Por la sarcopenia que generaba, ¿no? La pérdida de masa muscular. Bueno, pues vamos a ver que una de las cosas importantes que se pueden utilizar es precisamente los infrarrojos. La semana pasada hablábamos de las secuelas del COVID, allá el día martes, ¿no? Sí, miren, terapia celular en las lesiones deportivas. Estamos hablando de la importancia que se tienen las células madre. Y nosotros vimos que los terahercios liberaban células madres, ¿sí? Las células madre van a ser una alternativa muy importante para las lesiones deportivas. Pero más que aplicar células madre, es ayudar a que el cuerpo las produzca y que sea la célula madre la que esté implicada en mejorar y reparar la zona, ¿no? Sí, hoy, repito, se está estudiando mucho aquí en nuestro país. Miren, la Universidad de Guanajuato está trabajando mucho con terahercios, con su estudio. ¿Por qué? Porque está llamando la atención. Tiene muchas aplicaciones los terahercios, muchas aplicaciones. Vamos a ver rápidamente, si ustedes me lo permiten, algunas formas, sí, de aplicar el equipo en algunas lesiones deportivas que son comunes. Por ejemplo, lesiones de rodilla, que pueden ser lesiones del ligamento cruzado, el anterior, el posterior, lesión del ligamento lateral interno, lesión de ligamentos colaterales, desgarres de menisco, tendinitis, tendinitis rotuliana. Yo siempre voy a aconsejar que la persona se dé tratamiento primero en todo el cuerpo, como siempre lo he aconsejado. ¿Verdad? Primero en todo el cuerpo por la parte frontal, con la menor cantidad de ropa posible, ¿sí? Para que pueda absorberse la frecuencia adecuadamente y ya posteriormente irnos a las zonas en particular. No sé si quieran que hable de, de, de la técnica, ¿sí? O porque es que no sé si la puse o no la puse. Es que como a veces hablamos tanto, no la puse. Pero se las pongo rápidamente, ¿no? Sobre todo para los que no conocen. Entonces, yo, por ejemplo, primero recomiendo que el paciente se dé una terapia que yo le llamo un precalentamiento, ¿verdad? Permítanme tantito. Aquí está mi terapia de precalentamiento. Ah, caray. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Entonces, con la menor cantidad de ropa posible, por la parte posterior, o sea, por la espalda, hacemos deslizamientos circulares, ¿sí? Desde la cabeza hasta los pies, aproximadamente de 5 a 15 minutitos. Posteriormente lo hacemos por la parte frontal, ¿verdad? Por la parte frontal, ¿sí? Igual, de 5 a 15 minutitos. Después hacemos desplazamientos largos, rectos, ¿sí? sobre el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, repito, con la menor cantidad de ropa posible, ¿sí? Frontal y posterior. Y ahora sí, si usted sabe de acupuntura, pues váyase a los puntos de acupuntura. Lo que el doctor Molto, ahorita que está dando su curso, les ha dado claves muy importantes, utilícenlos. Doctor Molto sabe mucho de psiconeuroinmunología aplicado en la acupuntura. Entonces, van a ser puntos muy claves que el doctor Molto les va a dar, ¿verdad? Si no, pues váyase ahora sí a punto fijo. Yo termino siempre en palmas de las manos y en plantas de los pies, ¿verdad? Pero ¿qué puntos fijos podríamos nosotros tratar en la lesión deportiva? Bueno, ahora vamos a verlo, por favor. No sé por qué no se deja. Ahí está. Allá lo ven, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ahí se ve bien. Bueno, entonces.
Lesiones en rodilla, ya dijimos algunos ejemplos, lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Hay que tratar lo más pronto posible después de que la lesión haya ocurrido, ¿de acuerdo? Se aplica en forma lineal y circular a lo largo de la rodilla. O sea, vamos a hacerlo así y vamos a hacerlo así, de 15 a 20 minutos, ¿sí? ¿Cuántas sesiones va a necesitar? Pues va a depender mucho de cada caso, ¿sí? Siempre vamos a utilizar la intensidad alta, no sé por qué aquí se puso todo completo, ¿sí? Pero lógicamente también tenemos que considerar la sensibilidad de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, siempre vamos a utilizar la velocidad que el paciente tolere, ¿sí? Si el área requirió cirugía, pues se puede aplicar 48 horas después de la cirugía. O sea, eso ustedes lo pueden aplicar prácticamente inmediato, ¿sí? Entonces, en forma circular o lineal alrededor de la articulación, ¿de acuerdo? Lesiones de tobillo, por ejemplo, esguince de tobillo, lesión de ligamento lateral, lesión osteocondrales de alastragalo, ¿verdad? Lesión sindesmosis tibio-perional distal, síndrome de pinzamiento articular anterior o tobillo de futbolista. Bueno, lo vamos a aplicar así, vamos a tratar el área afectada lo más pronto posible después de la lesión, lo vamos a aplicar en forma lineal a lo largo del tobillo, así, lineal a lo largo del tobillo, ¿sí? O sea, desde arriba hasta abajo, desde arriba hasta abajo. Recuerden, es mejor utilizar la intensidad alta, pero ajustenlo a las necesidades del paciente. Si hubo cirugía, de igual manera, 48 horas después lo podemos ya estar aplicando. Lesiones musculares en la parte muscular, ¿no? Por ejemplo, distensión muscular, contunción muscular, o sea, un golpe, lesión isquiotibiales, por ejemplo, miositis osificante traumática, es algo un poquito más complejo, pero lógicamente se puede utilizar como parte de las lesiones deportivas, ¿no? Tratamos de la afectada hasta inmediatamente después de que sucedió la lesión. Aplique de forma lineal a lo largo de la zona muscular 3 veces al día, de 15 a 20 minutos en cada sesión. ¿Cuántas sesiones? Pues dependerá de cada caso. Otra vez, siempre intensidad alta, pero podemos ajustar. ¿De acuerdo? Lesiones de hombro, por ejemplo, síndrome de pinzamiento de hombro, síndrome subacromial, tendinitis del manguito rotador, esguince de la articulación, ac- acromioclavicular, ¿no? Esguince de la articulación acromioclavicular, como que ahora que lo copié y lo pegué, como que me cambió la fuente y todo, tendinitis bicipital y bursitis de hombro, ¿no? De igual manera, vamos a aplicarlo a lo largo y en forma circular después, primero unos 5 minutitos a lo largo y después otros 5 minutitos en forma circular, ¿sí? En la periferia del hombro. Igual, ideal 3 veces al día, ¿sí? ¿Cuántas sesiones? Pues depende de cada caso, ¿sí? Siempre yo voy a recomendar la intensidad alta, pero ajustenlo a las necesidades de cada paciente, ¿de acuerdo? Esto es una forma muy útil de poder utilizar nuestro dispositivo. Recuerden que el dispositivo, ¿verdad? Tiene una tecnología sumamente interesante para todo esto, ¿sí? Y siempre lo vamos a estar recomendando, nosotros siempre lo vamos a estar recomendando, pero ustedes particularmente, pues traten de recomendárselo mucho. Creo que un nicho de mercado muy útil va a ser precisamente el paciente, ¿sí? Con actividad deportiva. Vean ustedes, yo dentro de las recomendaciones generales, dentro de las recomendaciones generales, ¿verdad? Del resumen en general. Ay, por qué me está haciendo esto?
Dentro de las recomendaciones generales, este, vean ustedes, relajación muscular prepara el músculo para el ejercicio. No sé por qué me está sacando. No, mira, ni siquiera estoy poniendo esto. Qué raro. ¿No? Ahí está, ¿no? Ahí dice, relajación muscular prepara el músculo para el ejercicio, con un efecto antiespasmódico sobre la musculatura lisa, así como el aumento de la velocidad de la conducción de los nervios periféricos. Por eso les digo, no solamente como un pre-working, ¿no? Sino también para generar una mejor fortaleza y elasticidad de nuestro cuerpo durante el deporte. Entonces, esto nos deja un campo muy, muy, muy útil de trabajo. Yo creo que todos ustedes pueden tener buenos beneficios si un nicho de mercado que buscan es el campo deportivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es el tema del día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Sí? Mañana recuerden que estamos de forma presencial allá en Luis Braille, no me acuerdo qué número es, pero allá en Luis Braille, ¿verdad? Igual a las 12, 1 del día, ¿no? Allá nos vemos los que gustan estar con nosotros. Si hay alguna duda, algún comentario, con todo gusto, antes de que nos retiremos, ¿verdad? Y de cederle los micrófonos a nuestra querida amiga Leslie Ibáñez para que cierre esta plática. Dudas, preguntas, comentarios, bienvenidos. Adelante. Gracias, doctor. Pues vamos a ver si alguien tiene dudas, que lo escriba en el chat o que abra su micrófono y podemos iniciar esta sesión. Tenemos ahí gente conectada, invitada y socios también. A ver si alguien tiene alguna duda. Creo que todo muy claro. Por ahí tenemos iPhone 3, dice, ¿en heridas se aplica? Sí, en heridas. Y funciona muy bien, tanto para parar el sangrado como lógicamente para cicatrizar. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque algunas personas empezaron a mencionar que no se debía de usar en sangrados porque aumentaba la vasodilatación, pero hay que entender que el proceso de coagulación se activa a partir de la temperatura, ¿de Así acuerdo? es. Entonces, se para el sangrado inmediato, ¿eh? Sí se habían comentado que no había que aplicarla sobre heridas No, no, frescas. no, sí lo pueden aplicar Sí. sin ningún problema. De Ok, hecho, ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho con buenos resultados. perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Con clavos. Me Sí, imagino que se refiere a los ujú. implantes y todo esto quirúrgico. Sí, con cualquier implante se puede poner, con cualquier implante. Es que miren, ya no hay implantes, ¿sí? De acero inoxidable. Eso tiene más de 60 años que se dejaron de utilizar. O sea, ahora lo que se utiliza es titanio. Y el titanio, su punto de fusión es muy alto y no conduce el calor. Entonces no hay ningún problema. Inclusive los implantes de silicona De silicona. no se ven afectados. Eh, no sé si ustedes lo saben, pero cuando llegan los implantes de silicona, ¿sí? este, los implantes de silicona, cuando llegan, se meten inmediatamente, el médico los tiene que meter inmediatamente en agua hirviendo para ver si se deforma o no se deforma. Y pues oiga usted, el agua hirviendo está casi a los 100 grados centígrados aquí en la Ciudad de México, ¿no? Así es. Entonces se puede utilizar sin ningún problema. Ya estoy viendo aquí que me preguntan por qué se retiran los relojes y los aretes. Bueno, yo les aconsejo que se retiren relojes, aretes y cualquier otro, cadenitas, etcétera, anillos. ¿Por qué? Porque el oro, la plata o el acero sí son conductores. Entonces, si tú traes una cadenita y yo te estoy pasando el equipo, la cadenita se calienta y te puede quemar. No porque tenga distorsión en la frecuencia electromagnética, no, no, no.
Es porque se calienta el material y te quemas con el material. Entonces, por eso es mejor retirar esos metales para evitar este tipo de problemas. ¿De acuerdo? ¿Se puede aplicar simultáneamente ambos aparatos? Pues yo no creo que haya ningún problema. Vamos a pensar, si el paciente está sentadito ahí, en sus pies, pues tú le puedes poner el equipo en la espaldita, ¿no? Por ejemplo. O sea, lo importante es que te sea funcional. Si te está estorbando uno de los dos equipos, pues mejor primero uno y después el otro, ¿no? Ajá. Creo que es mejor. Ahí hay otra pregunta. Sin ningún problema puede contestar su llamada telefónica. ¿El celular al tiempo en el que están en el CI, por ejemplo? Sí, sin problema. Ok, El campo electromagnético que se genera por SEI no afecta tanto. No hay tanto problema. perfecto. ¿Alguien más? Bueno, si nadie más tiene preguntas, pues nos despedimos porque ya llevamos la hora de rigor. Y recordarles que el día de mañana en la oficina de Luis Braille 275 en Ciudad de México tenemos la presencia del doctor Ábalos también, quien nos apoya semana a semana con una conferencia o seminario de salud. Entonces, los esperamos y si no están en Ciudad de México, pues recordarles que también hacemos transmisión en vivo. Sigan compartiendo, sigan promoviendo este espacio que es para ustedes y que se hace con todo el gusto. Y si tienen más dudas, pues podemos ahí atender en el chat o con la persona que les compartió el link. Pues nos despedimos de Adelaida, Ángel Martínez, Carmen Cantú, Conchita Roldán, José Omar, María Benigna, Valeria Pichardo y Yolanda, que se quedaron con nosotros hasta el final. Doctor, muchísimas gracias. Como todos los días, ha sido un placer compartir con usted tan valiosa información que siempre nos proporciona. Nos vemos el día de mañana. Que tengan extraordinario día. Saludos.